Muchas gracias, su señoría. Alega en representación de la parte demandada en autos denominados Silva con Codelco la abogada Catalina Cobo. Su señoría, este quiso ser un caso donde David vencía a Goliat, un Goliat que intentaron de presentar como un gigante malo y poderoso. No hay tal cosa. Sí, Codelco es un gigante de su rubro, pero no está ni cerca de ser uno malvado o despiadado. Me gustaría que don Pedro Silva, con una mano en el corazón, pudiera asegurar que sus antiguos empleadores le proveían siquiera la mitad de las medidas de seguridad que Codelco le brinda a sus trabajadores. Me parece que no es muy difícil llegar a la conclusión de que no era así y que no las proporcionaban, que las pequeñas y las medianas empresas no tienen los recursos para facilitar a sus trabajadores más medidas de seguridad incluso que las que la ley exige. La ventaja de este gigante de Codelco es que no solamente tiene los recursos, sino que está dispuesto a usarlos en ventaja y cuidado de sus trabajadores. Desde el principio de este caso afirmé que nosotros somos los demandados equivocados. ¿Podrían haber más medidas de seguridad? Sí, de todas maneras. Pero para eso podríamos tener acá al Poder Legislativo mismo sentado, pidiendo como ciudadanía que se exigieran mayores medidas de seguridad de parte de los trabajadores, o sea, de parte de los empleadores para con sus trabajadores, sin duda. El problema es que para aquellas medianas y pequeñas empresas, tales como los ex empleadores de don Pedro Silva, esas mayores medidas de seguridad que exigen y que serían las suficientes tal vez para prevenir casos como este, en realidad son un gasto desproporcionado para esos empleadores. Y quiero hablar de gasto o sacrificio desproporcionado solamente en materia económica, porque para ninguno de nosotros debería ser desproporcionado invertir más en medidas de seguridad para las personas. Entonces, ¿por qué estamos nosotros acá? ¿Por qué no está el órgano legislativo? ¿Por qué no están los anteriores empleadores? A mí me parece que la respuesta es simple y pareciera ser que porque somos los únicos en condiciones de pagar. No solamente pagar por estas mayores medidas de seguridad, sino también de pagar indemnizaciones de perjuicio que no nos corresponden. Perjuicios que no ponemos en duda per se, pero sí que aseguramos que no nos corresponde paliarlo. Lamento enormemente que don Pedro y su exposición al sílice lo haya invalidado de tal manera que en este momento tiene más de un 25% de su cuerpo afecto a este material tóxico, lo que sumado a otras condiciones personales lo ha llevado a una invalidez que afectó su vida laboral y que afectó también su vida personal, que no pueda compartir con sus nietos, que no pueda hacer una vida normal o trabajar sin limitaciones. Lo lamento mucho de verdad. Puedo asegurarle que como empresa hemos hecho todo lo que la ley nos exige y más para prevenir que haya casos como el de don Pedro. También como los autos denominados Farías con Codelco o Rivera con Codelco, donde don Pedro también fue una parte. Hablando de eso, nos gustaría mencionar que en autos denominados Silva con Codelco, en nuestra opinión, concurre la triple identidad de la cosa juzgada, habiendo identidad de parte, don Pedro Silva contra la división andina de la empresa Codelco, habiendo identidad de cosa a pedir y habiendo identidad de causa a pedir. Sin embargo, esta parte respetará la decisión del tribunal de indagar en el fondo del asunto y por lo tanto procederemos a hacer nuestra argumentación en ese sentido, más allá de la forma de la cosa juzgada. Nos parece de conocimiento general que las medidas de seguridad son de carácter preventivo y no aseguran en ningún caso prácticamente una prevención del 100% del riesgo que se trate. Así las pastas de diente, por ejemplo, aseguran una prevención de las caries de un 99,9%, incluso los más efectivos métodos anticonceptivos. Sin caricaturizar esto, lo único que quiero decir es que no es extraño que hayan casos que escapen del 100% de prevención. Si se tratara en este caso de un contexto de responsabilidad objetiva, no estaríamos siquiera aquí sentados discutiendo que los perjuicios están, que don Pedro los está sufriendo y que hay que reembolsar esos perjuicios. Sin embargo, el contexto es otro. Estamos hablando de responsabilidad extracontractual. Y la responsabilidad extracontractual se basa en 4 pilares fundamentales, que son que la parte sea capaz, que haya actuado con culpa o dolo, que existe un daño y que entre ese daño y la actuación u omisión de la parte haya una relación de causalidad. La capacidad de esta parte es evidente, por lo tanto obviaremos su análisis. El punto central, en mi opinión, es el requisito de la culpa o dolo en el actuar o la omisión de la parte que se trata. Me parece que jamás podríamos llegar a la conclusión de que hay un actuar doloso o culpable, siquiera negligente, de una empresa que proporciona más medidas de seguridad que las que la ley exige.
Qué curioso su señoría, porque incluso si es que las medidas de seguridad fueran aumentadas por ley, Codelco aún así lo cumple. ¿Qué negligencia estamos hablando? A pesar de que pueda generar molestia a la audiencia, pareciera ser que en realidad esto es un caso donde la parte demandante ha abusado del sistema judicial y de un empleador con buena situación económica para obtener enriquecimiento económico, que no dudamos que lo necesita, que necesita un apoyo económico probablemente mayor al que está recibiendo, pero sí volvemos a asegurar que a esta parte no le corresponde. En cuanto al elemento del daño, vamos a hacer dos apreciaciones. Partiendo desde la base que don Pedro es una persona que está sufriendo un agravio por una condición médica invalidante en cierto porcentaje, su condición médica es el resultado de varios elementos. Uno de ellos es su exposición al sílice, pero no es el único, ni es el mayoritario, en primer lugar. Y en segundo lugar, su exposición prolongada al sílice es un gran factor de que él esté en la condición médica en la que está y no solamente sus años de trabajo en Codelco. Por otro lado, la exposición al sílice en el rubro de la minería es un riesgo conocido por todos y no solamente conocido, sino también asumido como riesgo propio por parte de quienes se adentran en el rubro de la minería como trabajadores de la minería. ¿Se imaginan que tuviéramos acá a una secretaria demandando a un gran ejecutivo por una tendinitis crónica? Probablemente esta secretaria tuvo varios empleadores más pequeños. Y entonces nos parecería abusivo y nos parecería extraño que estuviera demandando a un alto ejecutivo por una indemnización de perjuicio por un riesgo que ella asumió y lamentablemente terminó ocurriendo. Tal vez es por el hecho de que la enfermedad sea más común que se nos hace tan extraño, pero la verdad es que es equivalente al caso en autos. Otro punto que me gustaría traer su atención, y me voy a referir a la sentencia, cuando definen la enfermedad, y me permito leer, definen la enfermedad de la silicosis por parte de la Enciclopedia de Salud y Seguridad en el Trabajo. Pareciera ser que todos caemos en una primera leída en lo siguiente. Dice, la silicosis es una enfermedad grave y potencialmente mortal. Al darle una segunda leída nos parece que hay que poner atención en otras dos cosas. En primer lugar, que esta enfermedad sí es grave y potencialmente mortal, pero, dice, es prevalente en todo el mundo. Esto tiene estrecha relación con lo que decíamos de la asunción de los riesgos por parte de los trabajadores de la minería. Otra observación que podemos hacer es que aquí no hay ningún dato técnico. Un 25% de afectación al sílice. ¿Es invalidante? ¿Es grave? ¿Es potencialmente mortal? A nosotros nos parece que no. Para terminar, su señoría, Codelco es un gigante en su rubro, con gran potencial económico, pero también con un enorme interés en sus trabajadores, que son los pulmones de esta empresa. Y esto queda claramente probado en el hecho de que ofrezca mayores medidas de seguridad que los que la ley exige, y en este caso, donde don Pedro Silva es la cara de estos trabajadores, pulmones de la empresa Codelco, donde esta empresa ha podido probar su preocupación por los trabajadores en varias etapas. En primer lugar, con un cambio de puesto preventivo a don Pedro, incluso cuando una sentencia judicial había decretado que no estaba afecto a la enfermedad. Además de eso, recibió un pago en forma de indemnización que no era tal, a propósito del mismo juicio, de más de 6 millones de pesos. Y aún más, Codelco le proporciona a este trabajador medidas de seguridad, las atenciones médicas asociadas a su condición hasta el día de hoy y de por vida. Por favor, no quiero que caigamos en la conclusión de que estos pagos o estas medidas han sido una forma de Codelco de asumir su culpa. Esto no lo es. Esto lo único que prueba es que este gigante está dispuesto a invertir su dinero en sus trabajadores porque los valora. Su señoría, dicho todo lo anterior, esta parte le solicita que revise la sentencia, de modo que rechace la demanda en su totalidad y aún más, que condene en costas a la contraparte por considerar que esto ha sido un abuso del Poder Judicial y de un empleador con recursos económicos para obtener un pago que ni siquiera le corresponde, pero que además ya recibió. Por lo tanto, estaríamos acá en un caso de enriquecimiento injustificado. Con eso concluimos nuestro alegato y muchas gracias.